Y finalmente tenemos el tratamiento, ¿no? Muy interesante. El tratamiento lo vamos a explicar de manera didáctica con este gráfico que fue de mi profesor de cardiología en pregrado, que es el doctor Revilla, que desde que mostró la forma de cómo se debe abordar la falla cardíaca, desde esa oportunidad yo me acuerdo, ¿no? Me acuerdo y no es necesario incluso repasarlo porque es algo que se te queda como tal, ¿ya? Aunque he hecho algunas adaptaciones como para mejorar también el aprendizaje, ¿no? Entonces, miren, la falla cardíaca la vamos a representar por este burrito, ¿ya? Este burrito lleva, ¿no es cierto? Lleva ahí una carga y tiene que subir una pendiente, ¿ya? Entonces el burrito es nuestro corazón con falla cardíaca. ¿Y qué pasaba en un paciente con falla cardíaca? La precarga y la poscarga estaba aumentado, ¿verdad? En la fisiopatología. Entonces mira tu precarga, está aumentado, el retorno venoso, la volemia. Y la poscarga la vamos a representar acá con la resistencia. En este caso la pendiente, ¿no? Que es la resistencia que tiene el burrito para subir. Entonces tu paciente con falla cardíaca está así. Tiene aumentado la precarga y la poscarga, la volemia y la resistencia. Entonces ese burrito pues le cuesta subir la pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer a ese burrito, a ese corazón con falla cardíaca? Debemos bajarle estos dos parámetros para que pueda hacer su actividad de forma normal. Entonces, lo primero que debemos hacer es bajar la poscarga. Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Y cuáles son los fármacos por excelencia que van a bajar la poscarga? Los vasodilatadores. Vasodilatadores. Y a la cabeza los YECAS, pues. Enalapril, captopril, lisinopril. Los YECAS son los que te van a bajar la poscarga, ¿correcto? Entonces lo primero que se debe hacer en el tratamiento de la falla cardíaca más frecuente, que es la falla cardíaca sistólica. ¿Estamos? Muy bien. Luego, ¿qué debes hacer para mejorarle el trabajo al burrito? Para facilitarle el trabajo. Bajarle la precarga. ¿Y con qué bajas la precarga? Con los diuréticos. Si el edema es leve, moderado, tiacidas. Si el edema es severo, como un edema agudo de pulmón, furosemida. Entonces, los YECAS te bajan la poscarga, pues son vasodilatadores. Los diuréticos te bajan la volemia, te bajan la precarga. Entonces al burrito le has facilitado el trabajo, porque le has bajado la resistencia y le has bajado su volemia, ¿no? Su precarga. Entonces con eso el paciente debería mejorar. Cuando recibe YECAS, cuando recibe diuréticos, le has mejorado las variables y debería mejorar. Entonces el paciente debería entrar en un estadio funcional, según NIHA, clase 1, ¿no? Asintomático. Y cuando está entonces respondiendo al tratamiento, le diste YECAS, le diste diuréticos y respondió, ya está compensado, asintomático, entonces le dejas, para mejorar el pronóstico, le agregas beta bloqueadores. Beta bloqueadores, ¿correcto? ¿Y qué beta block vas a agregar? Solo son 4 beta block que están aprobados en la falla cardíaca. La mnemotecnia es Comen-Bistec, ¿ya? Comen-Bistec, a ver. Entonces, la C de carvedilol, que es el mejor. La M de metoprolol. La N de nebivolol. Y la B de bisoprolol, ¿ya? Comen-Bistec, acuérdate así. A la cabeza, carvedilol, metoprolol, luego nebivolol y bisoprolol. Solo esos 4 beta block están aprobados en el tratamiento de la falla cardíaca. El mejor, carvedilol, porque es el beta block mixto, alfa-beta. En cambio, los demás son selectivos, ¿no? Metoprolol, bisoprolol. Ya está. Pero hay otro escenario con el que te puedes presentar, que el paciente no responda. Le has dado YECAS, le has dado diuréticos y no responde. Entonces ese paciente que sigue en clase funcional 2, 3, 4, a pesar del tratamiento con YECA y diuréticos, ¿qué debes hacer? Debes agregar antagonistas de los receptores de aldosterona.
¿Quién es? Espironolactona. ¿Correcto? Espironolactona. Entonces mira cuándo usas espironolactona, ¿no? Cuando hay, en este caso, cuando es refractario al tratamiento de base, que es con yecas, diuréticos, ¿ya? Entonces ese es el manejo. Por eso ustedes van a escuchar, ¿no?, el término trípode del tratamiento. ¿Cuál es la trípode del tratamiento con ICC? Yeca, diurético, beta bloco. Esa es la trípode del tratamiento. Ahora, en caso no responda, agregamos los antagonistas de los receptores de aldosterona. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hay variantes. Los yecas están en la cabeza como primera línea de fármaco en la falla cardíaca, pero ¿quién lo puede reemplazar? Los ARA2, o incluso lo puedo combinar, puedo dar junto con un ARA2, acá sí puedo combinar, ¿ya? Y en caso no haya respuesta a yecas, ARA2, ¿con quién puedo reemplazar? ¿Hay algo mejor? Sí, los llamados INRA, doctores. INRA. ¿Estamos? ¿Qué son los INRA? Inhibidores de neprilicina y receptores de angiotensina. ¿Qué es la neprilicina? Es la enzima que metaboliza los péptidos natriuréticos. Entonces, si yo bloqueo a la enzima que metaboliza los péptidos natriuréticos, su vida media va a aumentar. ¿Y te acuerdan los péptidos natriuréticos? Eran los buenos de la película, eran los antirremodeladores, eran los cardioprotectores endógenos. Entonces está bien darle inhibidor de neprilicina. ¿Quién es? Sacubitril. Es el inhibidor de neprilicina. Y el inhibidor de receptor de angiotensina, valsartán. Valsartán. Viene combinado. Entonces el INRA es en realidad dos fármacos. Tiene dos principios activos, sacubitril, valsartán. Entonces definitivamente son mejores que los yecas, son mejores que los ARA2, porque viene asociado a un inhibidor de neprilicina. Entonces miren estos fármacos, porque son novedosos. Doctor, ¿puedo reemplazar a los beta block? Sí, con ibabradina. Ibabradina, que también baja la frecuencia cardíaca, etc. ¿Ya? La espironolactona con eplerenona. ¿Y cuál es la ventaja de la eplerenona? Ambos son antagonistas de los receptores de aldosterona, pero la eplerenona tiene menos efectos adversos. Y hay uno que te debes acordar, que es muy, digamos, molestoso para los pacientes, en el caso de los varones, la ginecomastia. La espironolactona genera ginecomastia, la eplerenona no, ¿ya? Por eso su ventaja, ¿ya? Y un dato adicional que te quiero dar acá es que la espironolactona en pacientes con falla cardíaca se usa a dosis bajas, 25 miligramos por día. Es la dosis antifibrótica, antirremodeladora, porque cuando usas espironolactona como diurético en el paciente con cirrosis que tiene ascitis, la dosis es 100 miligramos por día. Entonces mira, diferente, ¿no? Acá es antifibrótica. Ya está. Entonces eso, por favor, tienen que recordarse del tratamiento del paciente con falla cardíaca. Ahora, en algunos casos has hecho de todo, ¿no? Le has bajado la precarga, la poscarga y el burrito no quiere trabajar. Entonces ahí, ¿qué haces? Lo flagelas, ¿no? Lo flagelas. Le estimulas al burrito, es decir, mejoras la contractibilidad del corazón. Entonces, ¿por qué pasa eso? Si le has bajado la precarga y le has bajado la poscarga, ¿por qué el burrito no quiere trabajar? Es que su problema no es mecánico, su problema es eléctrico. Entonces, muchos pacientes con falla cardíaca tienen asociados su fibrilación auricular. Entonces, en esos pacientes tienes que dar, ¿qué cosa? Digoxina, digitálicos. ¿Cuándo indicamos digoxina? Cuando el paciente tiene falla cardíaca asociado a arritmias supraventriculares. El más frecuente en la práctica clínica, fibrilación auricular. Ahí le agregas digitálicos. ¿Estamos? Ya está, muy bien. Mucho cuidado con digoxina, porque puede generar intoxicación en los pacientes con falla cardíaca, ¿ya? Entonces hay ciertos factores que aumentan el riesgo de intoxicación por digoxina, porque la digoxina tiene un margen terapéutico estrecho. Entonces es muy probable su intoxicación en pacientes con falla renal, pacientes con hipotiroidismo,
con hipocalemia, ojo, hipocalemia, hipoxemia, los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, acidosis o interacción con otros fármacos, donde la mnemotecnia es a ver quién, amiodarona, verapamilo, quinidina. Si tú combinas digoxina con cualquiera de estos tres, puedes generar intoxicación por digoxina. ¿Y qué genera la intoxicación por digoxina? Los primeros síntomas son síntomas gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos. Luego trastornos visuales, xantopsias, el paciente ve de color amarillento las cosas. Puede generar ideas delirantes, confusión, psicosis. Y también la intoxicación por digoxina te genera cambios electrocardiográficos. Por ejemplo, te genera infradesnivel del ST, la llamada cubeta digitálica, y te genera arritmias. ¿Cuál es la más específica? Taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular. Esa es la arritmia más específica, pero la más frecuente que se produce por intoxicación por digoxina, o la más sensible, es las extrasístoles ventriculares en grupo de 2, bigeminismo que se llama. Por eso acuérdate que el impulso bigeminado, pulso arterial bigeminado, es propio de la intoxicación por digoxina. Entonces cuando te preguntan qué arritmia es la más frecuente producida por intoxicación por digoxina, extrasístoles ventriculares, bigeminismo. Y la más específica, taquicardia auricular con bloqueo AV. ¿Ya? Eso es lo que genera entonces la intoxicación por digoxina. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes que tienen los factores de riesgo ya mencionados. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente hay terapia de resincronización, ¿no es cierto? Cuando el paciente con falla cardíaca tiene una fracción de eyección muy baja, menos del 35%, no ha respondido al tratamiento óptimo. Le has dado enalapril, diuréticos, espironolactona, nada. No responde al tratamiento médico óptico. Sigue su fracción de eyección baja. Y encuentras en su EKG QRS ancho. Ese paciente es candidato a terapia de resincronización. O aquel paciente que tiene, ¿no es cierto?, su fracción de eyección baja, no responde a tratamiento médico y sigue muy sintomático. Clase funcional 3, clase funcional 4. O sea, no ha respondido a IECA, diurético, espironolactona, no ha respondido, su fracción de eyección está baja, sigue muy sintomático. Ese paciente es candidato a colocarle un DAI, desfibrilador automático implantable, porque si no va a ser muerte súbita. ¿Ya? Entonces miren, ahí están estas terapias que también mejoran el pronóstico con falla cardíaca. ¿Ya? En falla cardíaca. Muy bien. Por eso, doctores, acuérdense del tratamiento, ¿correcto? Del tratamiento típica en las preguntas que nos dicen aquellos fármacos que bajan la mortalidad en pacientes con falla cardíaca. Porque podemos clasificarlos en dos grupos a los tratamientos. Aquellos que bajan la mortalidad, aumentan la sobrevida, pero aquellos pacientes que solo mejoran los síntomas, que solamente te mejoran la clase funcional, ¿no? Entonces, por un lado, te mejoran el pronóstico, porque baja mortalidad, aumenta la sobrevida, mejoran el pronóstico. Pero por otro lado, solo son sintomáticos, solo mejoran la clase funcional. Entonces, eso te tienes que acordar. Y la mnemotecnia es Iberia, sí, recuérdate, Iberia. I de INRA, mejora el pronóstico, baja la mortalidad. La B de beta bloqueadores, bajan mortalidad, mejoran el pronóstico. La E de espironolactona, antagonistas de aldosterona. ¿Ya? La R, Iberia, ¿no? La R de terapia de resincronización y el DAI. I de IECAS, Iberia. A de ARA2. Ahí está tu mnemotecnia entonces. Iberia. INRA, IECA, ARA2, beta-bloque, espironolactona, terapia de resincronización o DAI son los tratamientos que mejoran el pronóstico, bajan mortalidad, aumentan la sobrevida. Así te lo van a preguntar.
tengan mucho cuidado, ¿ya? Porque se acuerdan de los fármacos, ¿te acuerdas que tenías que bloquear angiotensina 2, aldosterona, norepinefrina? Ahí están los fármacos. Yécara 2, INRA, te bloquean la angiotensina. Beta bloca la norepinefrina, espironolactona, aldosterona. Ahí está, son los que bajan la mortalidad porque bloquean a los antirremodeladores. Y a eso le agregas tu terapia de resincronización, tu DAI, por ahí que si te lo preguntan, ¿no? En cambio, tu famoso diurético, tiazida furosemida, tu famosa digoxina, solo son sintomáticos. Solo son sintomáticos, solo te mejoran lo que viene a ser la clase funcional del paciente, ¿correcto? Pero no el pronóstico. Entonces eso tienes que diferenciarlo. Muy bien. Y luego tienes acá lo que es la falla aguda. La falla aguda, o sea, la disfunción aguda del ventrículo izquierdo, se traduce en un edema agudo de pulmón. Cuando un paciente tiene un edema agudo de pulmón, se traduce en una disfunción del ventrículo izquierdo. Estamos hablando del edema agudo de pulmón cardiogénico, porque también hay edema agudo de pulmón no cardiogénico, que lo ves en el síndrome respiratorio agudo del adulto, ¿no? En el CDRA. Ese es un caso de edema agudo de pulmón no cardiogénico. Este es el cardiogénico. Entonces, el edema agudo de pulmón cardiogénico es la disfunción aguda del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ustedes saben que en el pulmón tienes así tu membrana respiratoria, ¿no es cierto? Tienes tu intersticio, tienes tu epitelio, tu neumocito tipo 1 y los capilares pulmonares, ¿no? Entonces, lo de rojito es tu capilar pulmonar, lo de plomo es tu intersticio, y luego tu alveolo con su epitelio, que es el neumocito tipo 1, el tipo 2 que produce surfactante, etc. ¿Ya? Entonces, cuando hay una disfunción del ventrículo izquierdo, doctores, la presión capilar pulmonar, que es una presión hidrostática, es una presión que está dentro de los capilares de los pulmones, como dice su nombre, aumenta. Porque ya te comenté, si el ventrículo izquierdo falla, todo ese flujo y presión se va a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda pasa a los pulmones. Entonces se transmite a los capilares pulmonares. Entonces la presión capilar pulmonar medida por el catéter de Soans-Ganz aumenta. Entonces al aumentar ahora va a pasar esto, pues. Mira cómo están los capilares pulmonares. Están bien congestionados, con bastante presión. Y como es una presión hidrostática, esa se transmite al intersticio. Miren cómo está ese intersticio también engrosado de los alvéolos. Y conforme va aumentando esa presión, entonces se va llenando de líquido, de un trasudado a nivel de los alvéolos, generando el famoso edema agudo pulmonar cardiogénico, un edema alveolar, ¿no? Entonces, conforme tu presión capilar pulmonar normal es de 18 milímetros de mercurio, hasta 18. Conforme va aumentando, entonces aparece edema intersticial, que en la radiografía lo vas a ver como tus líneas A, B de Kerley. Y finalmente, cuando ya tu presión capilar pulmonar es más de 25, ahí ya es un edema alveolar, ¿no? Como estás viendo ahí, que se encharcan los alvéolos de líquido, de un líquido trasudado por el aumento de la presión hidrostática o aumento de la presión capilar pulmonar, ¿ya? En la patología vas a ver tus macrófagos cargados de hemosiderina, ¿ya? Que son las llamadas células de insuficiencia cardíaca. Como hay extravasación también, estos macrófagos captan hemosiderina y a eso se llama células de insuficiencia cardíaca. Por eso en la clínica también vamos a ver hemoptisis en el paciente con edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? Bueno, la clínica es característica, es una disnea aguda, severa, ¿no? Disnea aguda, severa en un paciente que tiene factores de riesgo de cardiopatía, paciente hipertenso, paciente con infarto agudo de miocardio, con valvulopatía, ¿no? Que hace disnea severa, súbita. Auscultamos los pulmones y hay crépitos difusos, puede haber tos o hemoptisis, por lo ya comentado, y en la radiografía vamos a ver esto característico, ¿no? Tu famoso infiltrado alveolar. Cuando ya es un edema agudo de pulmón, tu infiltrado alveolar.
Porque primero es un edema intersticial, luego ya un edema alveolar, cuando tu presión capilar ya está más de 25. Miren, ese edema alveolar es un infiltrado alveolar difuso, bilateral, que nos está diciendo el famoso pulmón blanco, que nos dice que ya pues hay un edema alveolar establecido, ¿no? Entonces, cuando veas en tu radiografía un pulmón blanco, cuando veas un paciente con disnea severa, con crépitos difusos, entonces tu diagnóstico es un edema agudo de pulmón. Y para que tú le pongas el apellido de edema agudo de pulmón cardiogénico, tu presión capilar pulmonar tiene que estar aumentado. Ahí tu edema agudo de pulmón le pones el apellido de cardiogénico. Porque si tienes igual, disnea, tu pulmón blanco en la radiografía, ¿no? Tu infiltrado en alas de mariposa que le llaman, y tu presión capilar pulmonar está normal, es un edema agudo de pulmón, pero no cardiogénico. Y el típico ejemplo es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, el CDRA, donde tienes igual tu pulmón blanco, pero tu presión capilar pulmonar está normal. Por eso es edema agudo no cardiogénico. ¿Y qué está alterado en el edema agudo de pulmón no cardiogénico? Tu PAFI. ¿Te acuerdas del CDRA, consenso de Berlín? PAFI menos de 300, ¿no? Entonces eso es algo que deben recordar. Le ponemos cardiogénico por esto, porque tu presión capilar pulmonar está aumentada, ¿ya? Diferencia. Y el tratamiento obviamente va a ser diferente. Un edema agudo de pulmón cardiogénico hay que sentarlo al paciente para mejorar la respiración, darle tratamiento con oxígeno, oxigenoterapia, sulfato de morfina, baja la precarga y eso ayuda. Y luego el fármaco dependiendo de cómo está la presión arterial sistólica. Si la presión arterial sistólica está normal, o sea, una presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio, menos de 110, está normal pues tu presión, el edema agudo de pulmón se llama normotensivo y el fármaco de elección ahí es furosemida. Pero si tienes un edema agudo de pulmón con presión elevada, presión arterial sistólica más de 110, ¿no? Por encima, entonces a eso se llama edema agudo de pulmón cardiogénico hipertensivo, donde ahí el fármaco de elección es nitroglicerina. Mucho cuidado, miren, furosemida, nitroglicerina son los fármacos que se dan en el tratamiento del edema agudo de pulmón, pero va a depender de si es normotensivo, furosemida, que baja la precarga, y si es hipertensivo, nitroglicerina, que también baja la precarga, pero por otro mecanismo. La furosemida baja la precarga por ser el diurético más potente, entonces reduce la volemia, baja la precarga. La nitroglicerina es un venodilatador, dilata las venas, entonces baja la precarga por venodilatación, porque la sangre se queda en las venas y se reduce en el corazón. Y finalmente, si es refractario al manejo médico, ¿no? Tenemos ya la ventilación, ¿no? La ventilación no invasiva con presión positiva o ya la ventilación mecánica propiamente dicha, ¿ya?